Mi madre escondió que tenía un amante durante años, pero me culpó a mí cuando su matrimonio y su vida se derrumbaron. Siempre fui la hija difícil. No porque hiciera cosas graves, sino porque no me callaba. Si algo me parecía injusto, lo decía. Si veía favoritismos, lo señalaba. En una familia donde el silencio era la norma, eso me convirtió muy pronto en el problema oficial. Mi madre, Laura, siempre fue intocable. La esposa ejemplar. La madre sacrificada. La mujer que aguantó todo por la familia. Mi padre trabajaba mucho, viajaba seguido y era emocionalmente distante, pero jamás fue violento ni infiel, al menos que yo supiera. Mi madre, en cambio, era la columna moral de la casa. O eso creíamos todos. Durante años, cualquier discusión familiar terminaba igual. Tú siempre exageras, me decía ella. Por eso nadie te toma en serio. Y el resto asentía. Yo me fui de casa joven. No por rebeldía, sino por supervivencia. Necesitaba aire. Distancia. Silencio. Aún así, mantenía contacto. Llamadas semanales. Visitas en fechas importantes. Lo justo para no ser la mala hija. Todo cambió el día que mi tía me llamó llorando. Tu mamá está diciendo cosas horribles de ti, me dijo. Dice que la estás atacando, que quieres destruir a la familia. No entendí nada. ¿De qué habla? Pregunté. No he dicho nada. Ahí fue cuando soltó la bomba. Se va a separar de tu papá, y dice que todo empezó por tu culpa. Me quedé helada. Según mi madre, yo había sido conflictiva, desestabilizadora, una mala influencia. Que mis cuestionamientos, mi actitud crítica y mi distancia habían envenenado el ambiente familiar. Era absurdo. Pero la versión estaba circulando. Decidí ir a la casa ese mismo fin de semana. Cuando llegué, el ambiente era irrespirable. Mi padre parecía 10 años más viejo. Mi madre, curiosamente, estaba serena. Demasiado. Tenemos que hablar, le dije. Ahora no, respondió. Bastante tengo con el drama que has causado. Ahí supe que algo no cuadraba. Mi padre no me miraba a los ojos. Mis hermanos estaban incómodos. Y mi madre actuaba como una víctima perfectamente ensayada. Esa noche, mientras todos dormían, escuché su celular vibrar una y otra vez desde la cocina. No tenía intención de espiarla, hasta que vi el nombre que aparecía en la pantalla. R. Y un mensaje. No puedo seguir escondiéndome. Tienes que decirle la verdad. Sentí un nudo en el estómago. No lo desbloqueé. No tomé el teléfono. Pero ya era demasiado tarde para no ver. Al día siguiente, confronté a mi padre. ¿Qué está pasando de verdad? Le pregunté. No me mientas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu madre lleva años con otra persona, dijo en voz baja. Yo lo supe hace poco. Años. No un error. No un desliz. Una doble vida. Ahí entendí por qué necesitaba un culpable. Y por qué yo era la candidata perfecta. Cuando mi padre terminó de hablar, me quedé en silencio. No por sorpresa, sino porque todo encajó de golpe. Las ausencias inexplicables. Las llamadas que colgaba cuando alguien entraba a la habitación. El cuidado obsesivo con su imagen. Y, sobre todo, esa necesidad constante de controlar la narrativa familiar. Mi madre no solo había sido infiel. Había sido estratégica. ¿Quién es? Pregunté. Mi padre dudó unos segundos. Un compañero de trabajo. Lleva demasiado tiempo en nuestras vidas. Demasiado tiempo. Mientras él hablaba, yo no podía dejar de pensar en algo. Si esto salía a la luz sin un culpable claro, su imagen perfecta se caía. Y alguien tenía que pagar el precio. Esa tarde, ella me llamó a la sala. Tenemos que aclarar cosas, dijo con tono dulce, el mismo que usaba cuando estaba a punto de manipular a alguien. Me senté frente a ella. Mi padre estaba ahí, pero parecía un invitado en su propio matrimonio. Lo que está pasando en esta familia, empezó, no surgió de la nada. Hay actitudes que nos llevaron hasta aquí. Me miró fijamente. Actitudes tuyas. Ahí fue cuando lo entendí todo. ¿De verdad vas a hacer esto? Le dije. ¿Vas a culparme por algo que tú hiciste? Su rostro se tensó apenas un segundo. El suficiente para confirmar que había dado en el punto exacto. No sabes de lo que hablas, respondió. Siempre has sido imaginativa. Gaslighting puro. De manual. Entonces empezó el espectáculo. Que yo dividía a la familia. Que yo ponía ideas en la cabeza de mi padre. Que mi independencia era egoísmo. Que mi forma de pensar había destruido la armonía. Mis hermanos bajaban la mirada. No porque no supieran la verdad, sino porque no querían elegir bando. Ella no hizo esto sola, dije, mirando a todos.
Pero sí lo decidió sola. Mi madre golpeó la mesa. No te atrevas a hablar así. Después de todo lo que he hecho por ti. Ahí supe que no iba a confesar. Iba a sacrificarme. En los días siguientes, la historia oficial se consolidó. Yo era la hija conflictiva que empujó la separación. La que rompió a su madre emocionalmente. La que no supo perdonar. Incluso familiares lejanos empezaron a llamarme para hacerme entrar en razón. Tu mamá está muy mal, me decían. No seas tan dura. Nadie me preguntó qué sabía. Nadie quiso escuchar. Y mientras tanto, él seguía enviándole mensajes. Yo los veía cuando ella creía que nadie miraba. No había culpa en sus ojos. Solo miedo de quedar expuesta. La gota final llegó cuando me pidió algo imperdonable. Necesito que hables con tu papá, me dijo una noche. Dile que exageró todo. Que no fue para tanto. Que negara la verdad. Que la ayudara a limpiar su imagen. Que cargara yo con la culpa definitiva. La miré y, por primera vez, no sentí rabia. Sentí claridad. No, le dije. Esta vez no. Su cara cambió por completo. Entonces atente a las consecuencias, susurró. Y las consecuencias no tardaron en llegar. Las consecuencias empezaron de forma sutil. Demasiado sutil para que cualquiera más las notara. Primero, los silencios. Grupos familiares donde dejé de aparecer. Reuniones improvisadas a las que nunca me invitaron. Fotos subidas a redes con captions como la familia es lo único que siempre está, sin mí. Luego vinieron los mensajes indirectos. Tu madre está muy frágil, me escribió una tía. No es momento de egoísmos. Egoísta. Esa fue la palabra que empezó a seguirme a todas partes. Mi madre había hecho algo brillante desde el punto de vista manipulador. No contó la historia completa. Contó una versión incompleta, emocional, cuidadosamente diseñada para despertar lástima. Yo no era la hija que descubrió una traición. Era la hija ingrata que no supo callar. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando decidió reescribir mi pasado. De pronto, episodios de mi adolescencia empezaron a reaparecer, distorsionados. Que si yo siempre había sido inestable. Que si tenía problemas para controlar mis emociones. Que si exageraba las cosas. Mi padre empezó a dudar. Tal vez podrías haber manejado esto de otra forma, me dijo una noche. Ese día lloré. No por ella. Por él. Porque entendí que el gaslighting funciona mejor cuando viene de alguien que amas. Una semana después, pasó algo que mi madre no había previsto. El amante apareció, pero no como ella esperaba. Yo estaba en la cocina cuando escuché voces en la entrada. Reconocí la suya al instante. Un tono más bajo, nervioso, casi sumiso. Me acerqué sin hacer ruido. No puedes seguir así, decía él. Me prometiste que ibas a decir la verdad. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No ahora, respondió ella. Todo está muy delicado. ¿Delicado? Dijo él. Tu hija sabe. Tu esposo sospecha. Yo soy el único que parece invisible aquí. Mi padre entró a la casa en ese preciso momento. Silencio absoluto. Mi madre se giró lentamente. Por primera vez, no tenía el control. ¿Invisible quién? Preguntó mi padre. No dije nada. No tuve que hacerlo. El hombre tragó saliva y soltó la bomba. Llevamos viéndonos casi 8 años. 8 años. Mi madre empezó a llorar. Un llanto ensayado, desesperado, buscando compasión. No es lo que parece, pero esta vez, nadie la interrumpió para defenderla. Mi padre no gritó. No golpeó nada. Eso fue lo más aterrador. ¿Y ella? Preguntó señalándome. ¿También es culpa suya? Mi madre me miró. No con vergüenza, con rencor. Si no hubiera sido tan entrometida. Mi padre levantó la mano. Basta. Nunca lo había visto así. No vuelvas a usarla para esconder tus errores. Ese fue el momento exacto en que la narrativa se rompió. Pero la caída no había terminado. Apenas estaba empezando. Después de esa noche, la casa se volvió inhabitable. No por gritos. Por el silencio. Mi padre dejó de dormir en la habitación. Mi madre se movía como una sombra, pero aún así seguía hablando, susurrando por teléfono, cerrando puertas, armando su último intento de control. Yo pensaba que, con la verdad sobre la mesa, todo se aclararía. Me equivoqué. La familia no se dividió entre verdad y mentira. Se dividió entre comodidad y consecuencias. Mis tíos organizaron una reunión para apoyar a tu madre. No para escuchar. Para cerrar filas. Todos cometemos errores, dijo uno. Pero hay cosas que se quedan en casa. Ahí entendí el mensaje. Callar también es una forma de lealtad. Cuando intenté hablar, me interrumpieron.
No es momento de reproches. Tu madre ya está sufriendo bastante. Tú eres joven, puedes superarlo. Superarlo. Como si yo fuera el problema que había que gestionar. Mi madre aprovechó ese ambiente perfecto para su jugada final. Una noche me sentó frente a ella. Voy a mudarme, me dijo. Pero antes necesito que firmes algo. Un documento simple, según ella. Una autorización para evitar problemas si alguien preguntaba cosas en el trabajo o con la familia. Lo leí 2 veces. Era una declaración donde yo admitía haber malinterpretado la situación, exagerado los hechos y causado un daño emocional innecesario. ¿Estás loca?, le dije. Esto es una mentira. Es una solución, respondió. O todos perdemos. Ahí fue cuando algo se rompió definitivamente dentro de mí. No, mamá, le dije. Tú elegiste perder cuando decidiste usarme como escudo. No, gritó. Sonrió. Entonces no esperes que yo te proteja. Y cumplió. En los meses siguientes, dejé de ser invitada a eventos familiares. Mi nombre apareció ligado a conflictos que jamás provoqué. E incluso mi abuela dejó de contestarme el teléfono. Mi padre intentó acercarse, pero estaba destruido. No tenía fuerzas para pelear con todos. Y yo, me fui. Conseguí un pequeño apartamento. Nada elegante. Nada fácil. Pero mío. Lejos de manipulaciones. Lejos de culpas heredadas. La última vez que vi a mi madre fue en una reunión familiar, meses después. Ella me miró como si yo fuera una desconocida. Yo la miré como alguien que finalmente entendió la verdad. No todas las madres quieren que sus hijas brillen. Algunas solo quieren que no las expongan. Hoy mi padre está rehaciendo su vida. Yo también. Y la familia sigue diciendo que ojalá todo vuelva a ser como antes. Pero yo ya no quiero volver a un lugar donde la verdad tenía precio. Actualización 1 año después. No pensé que volvería a escribir sobre esto, pero pasaron cosas que jamás vi venir. 1 año después de irme de esa casa, mi madre perdió exactamente lo que más intentó proteger, su imagen. No fue por mí. Fue por ella misma. El hombre con el que tuvo la relación terminó cansándose de ser el secreto. Empezó a exigirle que formalizara, que dejara de esconderlo como una vergüenza. Cuando ella se negó, él hizo lo que nadie esperaba, contó todo. No con rabia, con pruebas, mensajes, fotos, fechas. La historia empezó a circular primero en el trabajo, luego entre conocidos, y finalmente llegó a la familia. Esta vez no hubo versión alternativa. No hubo hija problemática a quien señalar. No hubo escudo. Mi tía, la misma que me pidió que callara por el bien de todos, me llamó llorando. Ahora entendemos todo. No sentí alivio. Ni victoria. Solo cansancio. Mi madre intentó contactarme semanas después. Me dejó un mensaje de voz que aún conservo, no por cariño, sino como recordatorio. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, decía entre sollozos. Solo quería que no me juzgaran. Ahí estuvo la confesión más honesta que jamás me dio. No me pidió perdón por traicionarnos. Me pidió perdón por no haber sabido esconderlo mejor. No respondí. Mi padre, en cambio, empezó terapia. Por primera vez habló de lo que sintió todos esos años. La humillación silenciosa, la duda constante, el sentirse pequeño en su propia casa. Hoy tenemos una relación distinta. Más honesta. Más frágil, pero real. Y yo, aprendí algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Decir la verdad no siempre te salva, pero mentir por otros casi siempre te destruye. No eres responsable de sostener una familia que se mantiene en pie solo a base de silencios. Si alguien que está leyendo esto se siente identificado, no estás loco. No estás exagerando. Y no estás obligado a cargar culpas que no te pertenecen. A veces, irse es la única forma de sobrevivir.